me vaya bien. Pues muy buenas tardes a todas. Qué gusto saludarlas, encontrarnos hoy en este, pues, inicio de mes, ¿verdad? Que ya cerramos con este mes el año. Entonces, pues tenemos todavía esta sesión y la del próximo lunes 8 de diciembre, que sería la última sesión de este primer módulo. El lunes 8 de diciembre cerramos el primer módulo. Entonces, pues para esa sesión me gustaría ver si quieren ver la película, quien quiera ver la película que propuse de Requiem por un sueño, que está en YouTube, ya la identifiqué bien y todo, y sí está accesible completa. Está en español, no la encontré subtitulada, pero pues bueno, lo que hay, ¿verdad? Ujú. Y ahí pues lo que me interesa es pues que vayamos observando muchos de los aspectos que estuvimos analizando más desde un terreno conceptual, anatómico, fisiológico, y que podamos ver también pues lo que va pasando a nivel existencial a través de estos personajes de la película, ¿verdad? Y sus diferentes malestares. Entonces, pues a mí me gustaría que pudiéramos cerrar la sesión, el módulo, revisando algunos aspectos de esa película, como para redondear temáticas, indicadores, diferentes aspectos. Y también, pues, comentar algunas cosas del libro de Elizabeth Lucas o del de Anne Lemke, que lo hayan leído también completo, como para redondear estas dos lecturas que proponen, pues una desde el ámbito más psiquiátrico, fisiológico, y en el otro caso con Elizabeth Lucas, pues mucho más desde lo existencial y su paquete de ayuda, ¿verdad? Y también más adelante que me gustaría que prestaran atención por lo menos esa parte, ya luego les mando identificado el capítulo para que por lo menos lean ese capítulo de ese libro que les compartí en PDF, en donde habla justamente de las dependencias. O sea, cuáles son las necesidades internas que producen las dependencias y el nivel o la profundidad de las dependencias. ¿Sí? Es muy, muy interesante cómo lo explica, aunque es complejo, ¿eh? Y que con eso podamos pues cerrar el módulo uno de este círculo. Carolina, bienvenida, qué gusto verte. Rosy. ¿Qué Te tal? Hola. escapaste, Rosy, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto verlas. Buenas tardes. Hola. Hola. Bueno, pues entonces redondeando un poco pues los contenidos de lo que hemos ido viendo, hoy me interesa que profundicemos pues en lo que leímos con Lemke en estos dos capítulos de la honestidad radical y la vergüenza prosocial, y que esto nos ayude pues a ir viendo por qué se vuelve tan importante el tema de la resignificación narrativa y por supuesto en muchos casos varias áreas por realizar una reelaboración de sentido, ¿verdad? Sobre todo cuando las experiencias han sido muy devastadoras y que a veces pues encontrar el sentido resulta un poquito más complejo porque la persona todavía está instalada en el papel de víctima, ¿verdad? Entonces, cuando la persona todavía está instalada en el papel de víctima, cuesta trabajo que acepte parte de su responsabilidad, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ese es el caso de las adicciones. La persona está instalada en un estado de victimización. Entonces, hay una parte del pasado que sí es importante resignificar y trabajar con ello, porque las víctimas son del pasado, se siguen viviendo desde ahí, ¿verdad? Desde ese niño herido.
desde ese niño traumatizado, desde ese niño que no se sintió validado, que no se sintió defendido, que no fue capaz de dar una respuesta diferente a los sucesos que hayan sido. Entonces, se me hace bien importante de empezar a ver esto porque por eso es que es necesario ir profundizando en el proceso de sanación, porque solamente así podemos ir haciendo este trabajo de reelaboración de la narrativa al respecto del pasado. A mí me gusta mucho la postura de Heidegger al respecto de esto, porque dice que claro que uno es víctima de ciertos sucesos, ¿verdad? El estado de victimización es cuando permito que esos sucesos definan mi identidad. Y entonces yo me convierto en esos sucesos. Mi ser se define a través de esos sucesos. Y entonces me instalo en el estado de victimización. Y Edith Egger lo que dice es que sí fui víctima de unos sucesos, como en este caso ella y muchos otros judíos fueron víctimas de los horrores de la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración, pero eso no la define como ser humano. Ella puede tomar una actitud frente a esos hechos y reconocer que ella es mucho más que esos hechos que vivió de forma inevitable, ¿verdad? Entonces, creo que es importante porque vamos viendo por qué se vuelve tan importante en este sentido el trabajo con el niño herido, ¿verdad? O sea, como ir viendo cuáles son las áreas a las que se debe de llegar, ¿verdad? Porque a veces por encima de un niño herido hay un adolescente enojado, ¿sí? Y también hay que tocar a ese adolescente que está enojado y ver cuáles son los motivos por los que está enojado, porque desde ahí está respondiendo a la vida, desde ese enojo, desde ese dolor emocional. Y finalmente también puede haber la capa del joven rebelde, que dependiendo de la edad de la persona, pues son a lo mejor las consecuencias de su caminar, ¿verdad? No es lo mismo atender una adicción en los 20 que a lo mejor a los 50. Sí, Mayra, por favor, adelante. Justamente eso te quería preguntar, porque como que una adicción, yo pienso que el niño herido tiene mucho que ver, sanar el niño herido, ver la adolescencia, toda esta parte. Pero puedes caer tú en una adicción, no necesariamente porque fuiste un niño herido, quizá también a lo mejor fue por una decepción amorosa, ¿no? Me parece, no sé, como que ahí yo me quedo como que con esa pregunta de ver que una persona puede caer en una adicción por otro tipo de circunstancias, ¿no? Mira, ¿sabes qué es lo que pasa a veces? Que las decepciones amorosas en algunas ocasiones son producto también de esa relación que se estableció en el vínculo amoroso desde la herida emocional. Y si el vínculo amoroso está establecido desde la herida emocional, pues en muchas ocasiones lo que sucede es que son dos niños heridos relacionándose. Eso por supuesto que va a acabar en un desastre, si no hay un trabajo, una intervención. Pero si es ahí a como se va dando la mata, pues no, eso tiende a acabar mal. Y eso es lo que vamos a ver justamente en el segundo módulo, ¿sí? Que son todos los síntomas de la codependencia, ¿verdad? Poder profundizar en ello y ver por qué está relacionado también con el universo de las adicciones. Marisol,
Se me hizo muy interesante la pregunta de Mayra y a mí me hace pensar que a lo mejor uno puede ser así, es actuar de, digo, entre paréntesis, en normalidad o en salud, y cuando hay un aspecto detonante, pues ahí puede desencadenar esa adicción, ¿no? Es así como Sí, las enfermedades psiquiátricas, que quizás ahí está, pero no se detona hasta que hay ese evento. sí, No sé, así es, así puede ser, ¿no? totalmente, totalmente. O sea, finalmente hay algo en el presente que hace una carambola, ¿sí? Que le pega por todos lados y genera un cisma en la persona muy profundo y entonces encuentra ese mecanismo para sobrevivir a semejante cisma, refugiarse en algún tipo de consumo. Y también si vamos viendo los antecedentes familiares y vamos reconociendo que si viene de un contexto familiar en donde hubo un consumo significativo, a lo mejor de alcohol, de tabaco o de otros estimulantes, pues entonces también se vuelve mucho más factible que pueda detonar una cosa así, ¿verdad? Porque también hay otro aspecto que es aprendizaje, ¿sí? O sea, acuérdense que los niños y los adolescentes aprenden mucho a través de lo que ven. Entonces, si observan que las crisis se resuelven a través de la bebida, pues es algo que está ahí en el inconsciente, pero que en el momento en el que se vive una crisis, se detona esa dinámica con el consumo. Claro, hay muchas formas de caer, muchas. Y una persona que está pues recuperada o rehabilitada, pues tampoco no está exenta de pronto tener una situación de crisis otra vez. Somos seres en proceso y como seres en proceso debemos entendernos, no como seres que estamos en una caminata constantemente progresiva, sino que a veces volvemos a algunos hábitos o rasgos o aspectos con los que nos desenvolvimos en el pasado, porque esa es la forma en cómo nos hemos también aprendido a relacionar con el mundo. Quiero que veamos aquí el concepto de identidad porque me parece importante tenerlo de perspectiva para ver por qué este trabajo en todos los casos es importante, pero ahorita lo estamos enfocando al terreno de las adicciones. La identidad es un concepto que implica que el ser humano es un ser en proceso, en un proceso de construcción y de construcción y reconstrucción constante. Y que hay etapas de la vida en donde esos procesos de construcción y reconstrucción se vuelven mucho más intensos, justamente por las crisis, por algunas situaciones de sufrimiento inevitable dado por la vida misma, un accidente, una tragedia, una enfermedad, qué sé yo, ¿verdad? Que son situaciones que de por sí pues nos ponen en una condición de mayor vulnerabilidad y que nos invitan a hacer una reflexión profunda porque tocamos los límites de la muerte en muchos casos. En otros, las pérdidas sentimentales o la pérdida de estabilidad económica o varias pérdidas juntas. En fin, pues hay diferentes tipos de experiencias. Es lo que quiero decir con esto. Sí, adelante, Mayra, por favor. O sea que a ver, a mí lo que así como que se me hace tan complejo como que poderlo profundizar y llegar hasta el meollo del asunto del problema de las adicciones, porque por ejemplo yo estaba pensando ahorita, por ejemplo, una persona ya mayor, porque yo pienso que las adicciones hay de grados, grados en donde no es tan fulminante, se puede decir, de estas personas que haz de cuenta que tienen años y años y años que consumen y que cada vez su vida más, va más en desastre, más en desastre. A una persona que, por ejemplo,
supongamos que se le muere un hijo Ujú, y esa muerte del hijo, el hijo ya es grande, la señora ya también es grande, y entonces él empieza a tomar, a tomar, a tomar y agarra la jarra, pues se puede decir, y empieza a tomar y no para y nomás no hay manera. No ujú. es lo mismo a un joven que empieza desde jovencito. Y ahí yo pienso, como en ese caso, ¿tú crees que tenga que ver el niño herido en un caso como este? Que también puede suceder, porque puede suceder, hay personas que caen, por ejemplo, en el alcoholismo ya siendo mayores. Bueno, es que fíjate, yo creo que dices cosas muy interesantes y que ponen un poco como en entredicho hasta dónde está la profundidad. Ujú, Evidentemente, entre más a menor edad, ¿sí? Se desarrolla la adicción, pues más daño hay y mayor impacto hay en el tema cerebral, ¿sí? Porque todavía el cerebro está inmaduro. Y como vimos, se afecta la parte que tiene que ver con con el sistema límbico, ¿sí? Y por eso es que se adelgaza mucho la voluntad y se adelgaza mucho a veces la plasticidad cerebral, o sea, se rigidiza. Ujú. Cuando sucede a otras edades, pues va a depender mucho también de la historia de esa persona. ujú, Como que es difícil pensar que una situación no hace tocar fondo con todo aquello que no has trabajado. Tal vez no tenga un impacto muy profundo o una historia, pero es que hay muchas heridas emocionales que pareciera que no son significativas, pero desde la experiencia y subjetividad de la persona lo fueron. Hay personas que a través de una crisis en el adulto mayor descubren muchos aspectos de su propia historia que no habían podido ver antes. Es que no sabemos lo que la gente está viviendo, ¿sí? Claro, cada historia es única, por eso insisto en el tema de la unicidad y ya en el trabajo que se va haciendo terapéutico y hasta dónde necesita viajar la persona para poder identificar qué es lo que se le atoró en ese momento para encontrar en el alcohol o en algún otro tipo de consumo la solución al malestar que traía. Porque otra razón también es que la gente lo hace, o sea, por ejemplo, cuando empiezan en la adolescencia, el consumo de alcohol con las amistades, pues se hace por la necesidad de pertenencia, que es otra característica de la identidad y que en ciertas épocas se vuelve pues mucho más significativa. A lo mejor la etapa más importante en en donde sufrimos una herida más profunda fue en la adolescencia. Y no es precisamente el niño herido, pero a lo mejor sí el adolescente herido, ¿sí? O la joven. Son edades, o sea, mientras no termina de madurar el sistema nervioso, las heridas pueden tener un impacto significativo a cualquier edad, hasta los 21 con mayor fuerza. Después de los 21 siguen teniendo impacto, pero habrá que ver la persona hasta dónde se va. No necesariamente tiene que irse hasta el niño herido, pues no, pero sí hasta algún lugar en donde algo se atora, sobre todo si nunca antes había tenido un tema con su forma de beber. Porque a lo mejor hay personas que sí han tenido otros periodos en los que han bebido, pero nunca se les había desatado un problema más significativo, ¿no? ujú. Es que no podemos hablar desde la generalidad. Aquí
debemos ya en el trabajo terapéutico y sobre todo desde la logoterapia, que es desde donde estamos enfocando el acompañamiento, ya sea, fíjense, el acompañamiento desde diferentes perspectivas. El acompañamiento porque estamos trabajando con una persona que está en un proceso de desconexión de las adicciones, de rehabilitación, o porque estamos trabajando con personas colaterales a la adicción, ¿verdad? Los papás, hermanos, pareja. Y desde ahí también nuestra visión tiene que ser pues de conjunto, ¿verdad? Sin perder de vista quién es el paciente, pero sí pudiendo observar al paciente en su contexto y con lo que está lidiando para que pueda ampliar su comprensión de la problemática, ¿verdad? O sea, la visión de conjunto y contextual es muy importante. Hay muchas perspectivas desde las cuales se pueden vivir las adicciones, no necesariamente desde el protagonismo, ¿sí? A veces como esposo, como esposa, como hijos, como amistad, como padre de familia, con compañeros de trabajo, ¿sí? Yo he sabido de casos, por ejemplo, en el ámbito financiero, sobre todo todo lo que tiene que ver con la bolsa de valores y las inversiones y todo esto, que el consumo de cocaína es altísimo, por ejemplo, a nivel de compañeros de trabajo, porque están horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas ahí moviendo los números, o sea, una cosa de locura, ¿sí? Que no es el humano que lo aguante, pero de alguna manera también tiene que ver con estilos de vida, ¿sí? Es todo. Entonces yo creo que no perder de vista eso, ¿verdad? Si se fijaron, ojalá que hayan ido teniendo tiempo de ver las preguntas que planteé en las observaciones en la agenda. Ahí puse unas preguntas como para tratar de ir haciendo un trabajo semanal, de ir haciendo una reflexión de cómo ha sido mi relación o de qué manera han estado presente en mi vida, ya sea las adicciones por sustancias o por comportamientos. Y, y cómo ha sido esta relación, ¿verdad? Entonces, se vuelve importante como ir haciendo ese trabajo de reflexión. Si no han tenido oportunidad, retómenlo para que también podamos ir haciendo pues, reflexiones en torno al valor de reconocer el contexto familiar, de dónde viene el paciente. La mayoría, muchas veces, vamos a ver que son también hijos de alcohólicos, ¿sí? Muchas veces, pero eso no quiere decir que no haya una excepción. En el terreno de la unicidad, acuérdense que siempre hay múltiples excepciones, pero eso no quiere decir que muchas veces no se cumpla esta regla de los hijos de alcohólicos, que también desarrollan adicciones y que traen ahí un combo de comportamientos a veces complejos en ese sentido. Mayra, adelante, por favor. Oye, ¿dónde están estas fichas de trabajo que dices de las preguntas? Yo nunca las he visto. En cuál es? ¿En el círculo de estudio está y cuál es? Porque vienen las que he Mira, abierto. en el WhatsApp, donde está el círculo de estudio, Ajá, si ustedes se suben a la parte de arriba y lo pican, van a ver que se abren archivos, enlaces y documentos. sí, 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 sí. Ahí se van a documentos y hay uno que dice programa y agenda de trabajo. En ese programa y agenda de trabajo, en la parte que dice preguntas detonadoras para trabajo personal, esas son las preguntas detonadoras que me interesa que se den un espacio como para poder revisar cómo ha sido su relación o en su contexto, cómo ha estado
este tipo de comportamientos, ¿sí? Desde tabaco, por supuesto, el consumo de alcohol, otro tipo de sustancias, fármacos. ¿Y dónde vienen? Yo no las encuentro las preguntas. En esa que dices agenda de trabajo. Programa de agenda de trabajo, 5 páginas, esa. Sí, donde dice preguntas detonadoras para trabajo personal, abre el documento. Ya lo abrí. Mira, si no, luego te voy a... ¿Ya lo vieron los demás? Bueno, si no, luego me dices. ¿Sí? Yo Sí, donde... tampoco lo he visto, Mayra, ¿No? no, tampoco. ¿No? No lo ubico. Yo desde el principio que dijiste también lo busqué, pero no lo encontré bien, no Ah, sé. donde dice, recomendaciones para el trabajo personal. Llevar un diario en donde puedan escribir las reflexiones que se detonan con las preguntas propuestas, pero las preguntas es las que no sé dónde están. Siguen abajo y luego dice agenda de trabajo y tienen una, dos, tres, cuatro, cinco columnas. Ajá, sí. La primera columna dice preguntas detonadoras para trabajo personal. Ah, ya, ya, ya. Con razón, es que estaban en el cuadro. Yo pensé que eran preguntas aparte. Ya, ya las vi. Perfecto. ¿Sí? Ah, hay que retomar eso. Creo que es importante. Sí, Gracias. no de qué. Tenemos tiempo y además también pues viene un tiempo de, yo sé, de fiestas, de celebraciones, de convivencias familiares, pero también a veces de espacios de pausa, lo que haya faltado por leer, por revisar, por organizar de los materiales del primer módulo, pues vamos a tener tiempo y pueden también, pues si no terminan, hacerlo después, ¿verdad? Y continuar con esas reflexiones, porque creo que sí es importante también entender nuestra propia historia desde esa perspectiva, porque nos da profundidad para mirar la historia de las personas con las que trabajemos, ¿sí? Ujú. Hay muchos lugares desde donde podemos conectar con problemáticas relacionadas con el tema de las adicciones. Entonces es un tema importante. Y es un tema que implica pues un trabajo de mucha filigrana, ¿verdad? Porque también de alguna manera pues supone, dependiendo del tipo de sustancia, como les compartí en las fichas de trabajo, también supone pues que la persona vaya reinventándose a sí misma. Entonces, quería dejar como señalados los, digamos como los aspectos que hay que considerar en el tema de la identidad. ¿Sí? O sea, entendiendo la identidad como un proceso en constante construcción y reconstrucción a lo largo de la vida, ¿verdad? Y que y que en ese proceso impacta lo social, lo cultural, lo familiar, lo personal. Y que el primer asunto que se vuelve clave es el tema del reconocimiento, ¿sí? Que la persona reconozca realmente quién es. Acuérdense que el adicto está identificado con una narrativa que lo victimiza, ¿sí? O sea, gracias a esa narrativa que tiene al respecto de sí mismo es que logra sostenerse en ese estado de victimización. Y recordemos algo que es importante. Las víctimas, además de que están dolidas, están enojadas, porque en muchas ocasiones han sufrido o han sentido o se han sentido víctimas de una injusticia, de una traición, de una humillación, de un maltrato, ¿sí? Entonces, esto es importante porque esa es la narrativa que hay que deconstruir. Y lo primero que pone Lemke sobre la mesa, pues es el tema de la honestidad, ¿verdad? Como un tema
clave en este como reconocimiento autobiográfico, ¿verdad? O sea, el reconocimiento autobiográfico se vuelve clave, o sea, ¿qué es lo que me trajo a este lugar? Y ahí es donde, insisto, la profundidad en términos históricos, la condición de historicidad, pues la va a marcar el paciente. Se va a ir al pasado que él necesita irse para acabar de entender qué lo llevó a resolver su vida de esa forma, o esa pérdida, o esa situación en particular en la que está metido. ¿No? Sí, adelante, Mayra. Ay, ahora voy a estar muy platicadora. Lo que pasa es que a mí este tema me apasiona, Qué bueno, me adelante, apasiona, por favor, me platícanos. apasiona y verdad, como por ejemplo ahorita esto que dices, es que cómo puede uno perder tiempo a veces en negarte a ti mismo que traes un problema. Sí. Eso yo creo que es fundamental. Yo creo que en terapia, independientemente que tanto le pueda uno ayudar a un adicto, es como hacerle la conciencia de que este capítulo que nos dejaste leer de la honestidad me parece que está maravilloso, porque a mí Ujú, me impresionó ver la cantidad de lo mentiroso que somos. Todo el tiempo estamos diciendo mentiras. Qué increíble. Dices, imagínate, pues una persona así se crea ya todas sus mentiras, ujú, ¿no? Entonces es como empezarle a desarticular toda esa, como dices, esa narrativa de mentiras que se ha creado, de culpas que ha echado a todos los demás, que no se responsabiliza. No, es un trabajal, ¿no? Y claro, entre más joven un muchacho, como dices, que todavía no tiene una inmadurez cerebral, pues más daño se va a hacer y más difícil le va a salir de ahí, ¿no? Híjole, qué tema, ¿eh? La verdad, este es de pelos. Es que fíjense, de alguna manera o sea, nos cuesta mucho trabajo el tema de la verdad, porque la verdad, hay pequeños dichos populares, ahorita te doy la palabra, Marisol, un segundo. Hay pequeños dichos populares que me parece que tienen una profundidad en términos de sabiduría extraordinario, como este. La verdad no peca, pero como incomoda. Ujú. Todo lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Y entonces lo que incomoda buscamos ocultarlo. Nos cuesta trabajo lidiar con lo incómodo. Y por supuesto que en el caso de una persona que ha desarrollado una dependencia a una sustancia o a un comportamiento, el primer incomodado es él. No es que se le esté pasando bomba, pero tampoco o sea, sí, es esa paradoja, ambigüedad. Bueno, Marisol, adelante, por favor. Y de este artículo de la honestidad, primero a mí me llamó mucho la atención que hasta los animales dicen mienten, pero me quedé así, como que mienten, digo, bueno, no con la conciencia, a lo mejor ellos por sobrevivencia, ¿no? Como en Ujú, el caso de ese escarabajo que emite un aroma para entrar al hormiguero y comerse, ¿no? Pero ahí ujú, dije, pero lo hacen por sobrevivencia, pero no sé, como que lo veo natural. A lo mejor uno de adulto miente igual por sobrevivencia, pero desde las heridas. Cuando uno dice, cuando a lo mejor se siente un incómodo, pero que no dice, no estoy bien, pero a lo mejor ahí desde la herida del rechazo, es que digo que si estoy incómodo, pues me van a hacer a un lado. Entonces ahí sí creo o pienso que desde que nos dices de las adicciones, pues sí vienen desde esas heridas, ¿no? O sea, desde dónde mentimos. Y por ejemplo, ahí dice cómo los niños pequeños hasta los 14 años mienten menos, o sea, sí tienen conciencia, pero mienten menos. Es como cuando un niño chiquito, o sea, de 5 años es tan espontáneo y dice las cosas y uno se siente así como, oh, o sea, y uno como que los adultos van castrando esa honestidad de los niños, ¿no? ujú. Sí, 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 totalmente. Y mire, esto que dices es importante porque vemos cómo la influencia en el desarrollo de nuestra identidad
sí está atravesada por lo social y los valores que esa sociedad a la que pertenecemos promueve, empezando por el contexto familiar, que es nuestro primer núcleo social, y qué decir, pues nuestro primer núcleo, nuestros padres, ¿sí? Porque es nuestro primer contacto con el exterior realmente. Entonces, pues los valores que vamos aprendiendo de ellos también son los que nos van orientando en relación con nuestras creencias en torno a lo que es la vida, a lo que es la relación con los demás. Entonces, por eso es que el proceso de la identidad se ve influenciado por todos estos aspectos que son externos y toda la moral es externa. O sea, la vamos aprendiendo de lo que nos va llamando también la atención. De las creencias, ¿no? ¿Cómo? Las creencias. ¿Cuáles? Ah, no, o sea, las creencias de afuera, o sea, las que no son de Sí, nosotros y que sí, sí, tenemos que sí, ir actualizando. Y también sí, cuando decías así como de los refranes, como por ahí hay una frase, la verdad te hará libre. Yo creo que sí, cuando somos honestos nos quitamos un peso de encima. Ujú. así es, así Ujú. es, Y es ahí como apelar también de esa libertad y esa responsabilidad. Y así creo que es. cuando uno es adicto, lo que menos tiene es esa responsabilidad y esa libertad, ¿no? Ujú. Exacto. Responsabilidad, sí. O sea, sí tiene responsabilidad sobre el camino que ha andado. Esa fue la discusión que pusimos sobre la mesa la sesión pasada al respecto de por qué lo distinguíamos del tema de la enfermedad. Pero sin conciencia, con esa conciencia de la SC, ¿no? Con otro Ujú. tipo de Claro, conciencia. pero fíjense, o sea, de todas maneras, desde nuestra visión como logoterapeutas, sabemos que aún la persona en medio de cualquier circunstancia da una respuesta desde su mejor lugar posible. A veces, dado como estamos interiormente, que el mejor lugar posible desde donde estamos dando respuesta es desde un corazón a veces totalmente destruido. Y un corazón que está dando respuesta a la vida desde un lugar destruido, pues es un corazón que se vuelve muchísimo más vulnerable para caer en este tipo de consumos y comportamientos. ¿Sí? Es ahí cuando se guía más por el placer más que por el sentido, ¿no? Sí, por la voluntad de placer y por la voluntad de poder, ¿sí? Que están siempre en este juego, que es lo que explica Efrén en el texto que leímos, ¿verdad? Que Sí. explica ahí qué es lo que está pasando. Y Elizabeth Lucas también lo explica claramente, ¿sí? Por eso es que ya lo que se tiene que identificar en esos casos es hasta dónde está la persona de cara a la neurosis noógena. ¿Está en el precipicio o ya está en caída libre? ¿Sí? O sea, cuando decimos ya está en caída libre es, o sea, ya está en medio de una neurosis noógena, entonces eso implica pues qué tipo de tratamiento también y de intervención vamos a hacer para sacar a la persona de esa caída, ¿verdad? De ese vacío, de esa caída libre al abismo, a la muerte, a la autodestrucción, que es ahí donde está en esa caminata. Por eso es que esta película que les recomiendo es interesante porque nos permite ver el ciclo de la caída libre hacia el abismo. O sea, de qué se va alimentando. Eso es interesante observarlo porque vemos cómo hay muchas cosas que deconstruir en la persona para que pueda poder rehabilitarse en su totalidad. Y lo primero de ello es que quiera hacerlo. Ujú. Eso es un punto fundamental, que tenga este primer ejercicio de verdad. Tengo un problema. No estoy pudiendo manejar esto, no estoy pudiendo relacionarme con esto, me está pasando esto con honestidad.
Mari, por favor, adelante. Bueno, lo que quería comentar era precisamente acerca de la honestidad. Lo que decía Mayra ahorita, que con qué facilidad mentimos todo el tiempo. Y entonces, bueno, lo digo porque me ha tocado interactuar y bueno, yo creo que en algún momento todos tenemos esa facilidad de mentir. Ujú. Y entonces una mentira nos da la posibilidad de construir un mundo lleno de mentiras, ¿no? Es una mentira tras otra, tras otra, tras Ujú. otra. Y a veces ya ni nos acordamos de qué fue lo que inventamos. Entonces nos construimos tanto ese mundo que no es cierto, que desde ahí vamos, ¿no? Desde ahí existimos. Ujú. Y bueno, lo que dice Marisol también, pues es desde las heridas, precisamente. Es una pregunta. Sí, es desde mis heridas, desde las heridas de cada uno que trae, que mentimos de esa forma tan fácil. Y también desde los modelos, de los modelos de los que venimos, porque acuérdense que finalmente aprendemos mucho de lo que somos, a través de lo que observamos, del trato que recibimos, de las escuelas a las que vamos y por supuesto también de lo que nos nutrimos con nuestra familia, de las cosas que nos provocan curiosidad y entonces prestamos mayor atención. Todo eso nos va dando una experiencia de la vida, aunque seamos niños. Entonces, pues sí, nuestras heridas se convierten en un filtro a través del cual miramos la realidad y nos relacionamos con ella. Es que hay heridas que están totalmente somatizadas, ¿sí? Y hay otras, cuando digo somatizadas es que están ancladas en el cuerpo y que ni siquiera tenemos recuerdos a nivel de la imagen o de palabras, sino que lo tenemos a nivel del cuerpo como sensaciones y que no hemos identificado qué hay detrás de esa sensación, ¿sí? Ok. Entonces, sí, o sea, los comportamientos destructivos vienen de heridas emocionales. Ujú. Vienen de heridas emocionales y sobre todo vienen de heridas emocionales en donde la persona pues ha ido encontrando en estos comportamientos una forma de sobrevivir al dolor. Ujú. Pero eso no quiere decir que esté bien, ¿verdad? Y pues hay personas que se probleman más, hay personas que les hacen crisis determinados aspectos, pero fíjense, hay un buen índice. Ahora, hay un buen índice de desarrollo de adicciones que se da a partir de los 25 en adelante. Otro cada vez empieza más abajo en la adolescencia, hacia los 12, 13 años. Pues depende del contexto, de las relaciones. Y por supuesto que el aprender a mentir es una cosa también similar. Si tú lo estás observando en casa que se dicen mentiras, ¿qué vas a aprender a hacer? Pues a decirlas. Decirla. Es, dile que no estoy, dice mi papá que no está. Ajá, ajá. ¿No? Empezamos por esas y hay otras que a veces son más gruesas. Claro. ¿Sí? Que son más gruesas y que implican un intrincado de lealtades, complejidad en los vínculos, ¿sí? Sentimientos. Las mentiras finalmente lo que están es ocultando algo que por algún motivo resulta vergonzante o culposo, ¿sí? O sea, eso es lo que hay detrás de una mentira. Vergonzante porque estamos queriendo ocultar algo que no queremos que se sepa porque tememos el juicio ajeno, ¿verdad?
porque podemos sentirnos juzgados a través de la mirada de los demás. Es como una mentira yo muy sencilla. Es como cuando te preguntan, ¿cómo estás? Y uno en automático dice, bien, pero a lo mejor ni se siente uno bien, a lo mejor uno está triste, está preocupado, está furioso, y desde ahí, o sea, y uno no dice a lo mejor cómo se siente por esa vergüenza, ¿no? Sí. Claro. Y porque tampoco vas a abrirte en un momento en donde a lo mejor no resulta muy propicio abrir todos tus sentimientos, ¿verdad? Pero sí, o sea, hasta dónde una mentira, o sea, una mentira es con intención de ocultar una información y cambiar una realidad, modificar una realidad, por lo menos ante los demás. O sea, es una apariencia. La mentira busca cuidar una apariencia. Pues es conflictiva. La mentira es conflictiva. Adelante, Mayra, por favor. Y finalmente el problema también es claro, las mentiras siempre nunca van a ser buenas de ninguna manera. Y el problema es cuando ya se hacen costumbre, que para todo mientes, porque como dices tú, a veces porque no quieres, porque te da vergüenza o porque tienes miedo a lo que va a pensar el otro, en fin. Pero después ya se va haciendo una costumbre y yo creo que ya es el problema porque entonces ya no sabes ni quién eres. Te estás formando a partir, tu identidad ya está en una imagen totalmente distorsionada de lo que eres, ¿no? Entonces sí es problemático esto de las mentiras, la verdad. Sí. Sí, es Ujú. bastante problemático porque además la mentira supone, desde el punto de vista de los valores, vivir en una doble moral, Claro, o sea, vivir en una contradicción, ¿sí? sí, es tremendo. Y estar dentro de una contradicción finalmente, desde la mirada de desde la logoterapia, significa también un conflicto de valores. Ujú. O sea, estás instalado en un conflicto de valores. Entonces, hay una tensión que no está resuelta ahí y que por supuesto te va fragmentando, te va desintegrando. ¿Se acuerdan? Creo que la mayoría de ustedes también trabajó el de la autoestima. Si no, bueno, nada más como preámbulo aquí rápido, que me parece importante. Finalmente, el gran trabajo de la autoestima es lograr integrar la personalidad del paciente. Integrarla quiere decir que pueda abrazar a su niño interior herido, que pueda abrazar a su adolescente enojado, que pueda abrazar a su joven lleno de contradicciones, que pueda ir como solventando, solucionando cada una de esas heridas que le fueron simbrando esa valoración que hacía de sí mismo, que lo tenía anclado a una identidad llena de contradicciones, de desasosiego, de malestar, de incomodidad, de culpa, de resentimiento, de victimización. Y que al final en esa victimización también acaba siendo victimario de sí mismo. ¿Sí? Bueno, María, adelante, por favor. Bueno, lo que quería comentar es que cuando se dice una mentira también se rompen muchas cosas que jamás vuelven a ser igual, porque a veces es la intención tan mala al mentir, ¿no? Hasta a uno mismo, ¿no? Rompemos con mucho y nunca más vuelve a ser igual. Y más cuando a lo mejor, por ejemplo, en la interacción con alguien más, se dice una mentira que daña, las cosas pues no vuelven a ser como eran. Sí, claro. Ujú. O sea, es que finalmente la mentira está poniendo en juego la confianza, Ujú. está poniendo en juego la lealtad, está poniendo en juego la fidelidad, está poniendo en juego el respeto, ¿verdad? Entonces está poniendo en juego muchos valores en los que se sustenta un vínculo seguro. Entonces, un tema muy importante a trabajar en estos procesos de reconstrucción de la identidad y de reelaboración de la narrativa
es precisamente que puedan observar cómo fueron ellos dando respuesta a cada una de estas situaciones que los fue enredando de esa manera en un sinsentido. Vivir en medio de un conflicto de valores es lo que se convierte en una neurosis noógena. Porque, o sea, imagínate nada más el nivel de confusión. Piensas una cosa, haces otra, sientes una, te embarcas con otra. O sea, es un estar dando puros bandazos con respecto al camino, ¿sí? Y en eso radica la neurosis noógena, en estar viviendo desde un conflicto de valores que te tiene atrapado en una fragmentación. Y por supuesto que eso también, además de que es doloroso, pues las sensaciones de vacío, porque en el fondo pues está desarrollando un comportamiento neurótico, que ya hemos visto que tienen estos rasgos de obsesión, de compulsión, y que es lo que al final también va llevando a la persona o al comportamiento o al consumo, ¿verdad? Compulsivo. Sí, Rosy. Bueno, aquí veía yo en la lectura, estaba viendo lo de María, ¿no? Está María que es miente en lo pequeño y en lo grande y en todo, ¿no? Ujú, Pero habla un poco de que, que en un momento dado, cuando se da cuenta y lo asume con su hermano, que le abría el correo, ¿no? ujú, Como que le cae el 20, ¿no? Así como en algo pequeño, aparentemente, pues ella bebía, ¿no? O sea, a escondidas y se hacía pato, ¿no? Como que se hace como para mí se me hace como un ciclo de mentir y ya no sabe ni por ejemplo, abrir el correo como para qué, ¿no? O sea, pero engañaba al hermano pues porque quería, ¿no? Entonces, como que se hace una costumbre, un hábito, no sé cómo llamarle. Y también me llama mucho la atención aquí en la lectura de esta parte, y me inquieta y quería preguntar eso, Mayra. ¿Cómo hacer que se llegue a esta parte? Hablan aquí con esta parte de estimular un poco la prefrontal, ¿no? La ujú, parte de aquí y qué es primero, ¿no? O sea, para lograr que se pueda llegar a la honestidad, ¿no? O sea, en un momento determinado. No ujú, terminé el artículo, probablemente lo dice más adelante, pero ahí en ese experimento que hacen un poco y que los investigadores empiezan a hablar de esta parte, eh, me parece así algo como sorprendente lograrlo, ¿no? Sobre todo en un adicto, ¿no? O lograr que pueda llegar a aceptarlo, tan fácil como plantean aquí lo de María, ¿no? Yo creo que llevó mucho tiempo esto de ella para que con esta parte tan pequeña de la mentira con el hermano lograra caerle el ujú. 20 de la otra parte, ¿no? De que pues ya no tenía caso, ¿no? De seguirse haciendo tonta el alcoholismo de su mamá y la ausencia de su papá, que era la que ahí volvemos a caer en lo que tú decías, las heridas que traía del pasado, ¿no? Un Sí. poco esto, ¿no? Pero sí, a mí sí me inquieta esta parte, cómo hacer que se logre llegar a esta aceptación, o sea, a no mentir, ¿no? No es que ya no bebo, no es que no estoy bebiendo, o no estoy haciendo, o escondidas, ¿no? Hacerlo como Sí. ella lo empezó a hacer escondidas, ¿no? Mira, es que eso que pone sobre la mesa es muy importante porque justamente parte de lo que hemos revisado y sobre todo quien revisó el libro completo de Generación Dopamina, pero si no, con estos dos capítulos se dan una idea en su conjunto de por dónde va ese libro, estamos viendo el tema de lo fisiológico. Comentábamos la vez pasada el sistema de recompensa. Quiero enseñarles una imagen que encontré que me parece muy interesante de mirar para que entendamos por qué se vuelve tan rígida la conducta del adicto. Lo que tú estás poniendo sobre la mesa es la rigidez del adicto para cambiar la conducta, ¿sí?
Y esa rigidez para cambiar la conducta tiene que ver precisamente con la parte que se va deteriorando a nivel de las conexiones neuronales. Les voy a compartir la imagen que encontré. Está aquí, ¿sí? Vean aquí como justamente la parte que se afecta en el consumo o en el comportamiento es la neuroplasticidad, ¿sí? El cerebro y todos los circuitos que tiene de recompensa, y justamente lo que estamos diciendo es que lo que se afecta en el terreno de las adicciones son los sistemas de recompensa, particularmente el de la dopamina. Y aquí está, ¿sí? La dopamina que tiene que ver con el deseo, con la anticipación. Otra área que se ve afectada es el núcleo de accumbens, que es el centro del placer donde está la recompensa para generar la dopamina y también la producción de serotonina y endorfinas que producen esta sensación de saciedad y de satisfacción, que esto a veces también se produce no solamente en el consumo de sustancias, sino también por comportamiento. Entonces, la parte que ella dice que hay que poder fortalecer es esta, la corteza prefrontal, en donde está el tema de la decisión y la planificación, ¿sí? Porque justamente esta es la que está debilitada. Por eso es que les cuesta mucho trabajo cambiar, porque cuando está dañado este núcleo de accumbens, lo que, lo que está minado es la motivación, ¿sí? Lo que nos dice Elizabeth Lucas, quien ha estado leyendo el libro y va avanzada en él, se va a dar cuenta que ella lo que dice que hay que fortalecer en ellos es la fuerza de voluntad. Es esto, es la corteza prefrontal. Y es lo que también señala Efren y lo que también va a decir Elizabeth Lucas en el paquete de ayuda es que vayan encontrando sentido en la toma de decisiones con sentido, ¿verdad? Que hagan reflexiones que no se vayan por la inmediatez, por la irreflexividad. Y mentir forma parte de ese proceso de irreflexividad. Se miente por hábito. Observen aquí el ciclo del aprendizaje y el hábito. Entonces, lo que está afectado es el sistema de adaptación también del cerebro del adicto. Eso es lo que está afectado. No quiere decir que no lo pueda cambiar, pero le va a llevar tiempo, ¿sí? Le va a llevar tiempo. Porque es poder decir que no, no voy a consumir, no voy a tener este comportamiento, me voy a ir a hacer ejercicio. Ahí está la decisión con sentido en el momento. ¿Sí? Me voy a ir a hacer ejercicio. En vez de comerme ese medio litro de helado, me voy a ir a caminar. Ujú. Es un proceso que lleva su tiempo. Bueno, entonces quería mostrarles esta imagen. Ahorita les voy a mostrar otra para que vean, déjenme nada más ponerla, para que vean cómo se ve el daño a nivel neuronal en los cerebros de personas que desarrollaron adicciones por comportamiento o por sustancia. Vamos a ver, creo que esto ayuda a ver esta parte fisiológica de la que hemos hablado mucho para entender qué es lo que está afectado, qué es lo que ha generado este trastorno, ¿sí? Por eso es que se llama trastorno.
Aquí está. Aquí nos pone algunas cosas que se me hacen muy interesantes, que podemos ver. Es que las imágenes ayudan bastante como a imaginarnos un poquito. Miren, aquí está en donde nos dice, ¿no? Vea, las adicciones no solo afectan la conducta, sino también la estructura del cerebro. Las conexiones entre la corteza prefrontal, que ya la vimos en la otra imagen, donde se toman decisiones, y el núcleo accumbens, centro de recompensa, se deterioran, volviendo las sinapsis rígidas e incapaces de adaptarse a una nueva información. Por eso es que lo que está afectado es la neuroplasticidad. Por eso es que a veces son repetitivos en su conducta, por eso les cuesta trabajo cambiar. Esa es justamente la parte del cerebro que tiene el trastorno, la afectación. Ujú. Y luego observen acá, este neurotransmisor, el glutamato, es el que tiene que ver con toda la neuroplasticidad cerebral y deja de funcionar correctamente, alterando la comunicación neuronal y dificultando que la persona cambie sus hábitos, incluso si desea dejar las drogas. ¿Sí? Por eso el tema de las decisiones tan importante que tanto menciona Efrén como lo menciona Elizabeth Lucas, de orientar la toma de decisiones hacia el sentido, o sea, porque es volver a generar estos circuitos que nos llevan a un discernimiento, a una reflexión que nos oriente hacia lo valioso, ¿verdad? Hacia una toma de decisiones que nos oriente hacia lo valioso. Porque justamente, ¿dónde está metida la persona? En el vacío existencial. En el vacío existencial nada tiene sentido, nada tiene valor realmente. La experiencia es de una nada, ¿sí? Con todo el pesimismo, la tristeza y la negatividad que eso conlleva, ¿verdad? Y que en muchos casos va detonando todos estos otros trastornos de comorbilidad, como es la ansiedad y la depresión. ¿Sí? Y con esta problemática a nivel cerebral, pues entonces el cuadro pues se vuelve así. Por eso a veces hay necesidad de ciertos fármacos, ¿sí? Para ayudar a que se vaya regenerando esta parte del cerebro. Ahorita te... Sí, adelante Marisol, por favor. Y también en este libro que nos recomendaste, Encuentra tu persona vitamina, Marian Sí. Rojas Estapé habla del cortisol y de la oxitocina y del tono vagal bajo. Ujú, ujú. Además es como complementar. Totalmente, sí, sí, sí. En la otra imagen que les mostré, ahí viene la parte del ventral que se conecta con el cerebro. Ahorita les vuelvo a mostrar la imagen para que la vean y que es la parte, el circuito de comunicación por el que entra una buena parte de la información que viene del nervio vago, que conecta toda la parte del tórax y los órganos internos que conforman el abdomen y el vientre bajo, ¿verdad? Mira, en la figura, ¿dónde está que perdió la plasticidad del cerebro? En esta figura que tiene. Aquí se ve en Ahí. estas durezas, Ah, ok, ok, ok. ¿sí? Aquí justamente es donde se ven las durezas. Y eso es por el vacío existencial. A ver, ya me perdí No, ahí. No, A o ver, sea, eso esto es es lo que por... pasa en el cerebro, esta es la parte Sí, fisiológica, ah, ok. Cuando se tiene la adicción. Ujú, cuando tienes un problema de ok, adicción. de adicción. Ah, ok, ya. Sí, sí. Se vuelven las sinapsis rígidas, o sea, a Ajá, las neuronas les cuesta da trabajo trabajo comunicarse. entrar en procesos de comunicación Ujú, ujú, que tienen que ver con los hábitos. ujú, ujú, ujú. Sí, sí, Ujú. sí, sí. Ujú. Entonces, fíjense lo que dice aquí, porque en la adicción no es solo falta de fuerza de voluntad, es un cerebro que ha perdido flexibilidad. Por eso es que también se recomienda en el caso de las adicciones que la persona practique algún tipo de ejercicios en donde ponga el cuerpo
a que se le quite lo rígido, ¿sí? Que pueda hacer ejercicios de mayor flexibilidad, porque eso también le va ayudando al cerebro a ir generando nuevas vertientes de comunicación neuronal. Caro, adelante. Oye, con todos estos como estudios, comentabas tú que también se les puede dar medicamentos. Por ejemplo, en el caso de ese glutamato que salió ahorita y debe de haber otros componentes químicos, ¿eso se les da ya? O sea, ya se puede obtener químicamente eso para ayudar al paciente, o más bien son ansiolíticos y antidepresivos. ¿Qué se les dan, Sí, bueno, mira, hay diferentes perspectivas, ¿verdad? Dependiendo. Yo creo que lo primero es identificar qué es lo que la persona trae. Si realmente se le puede diagnosticar que trae una ansiedad de determinadas características y que eso no le está permitiendo avanzar en su proceso. El tema con la ansiedad, acuérdense, es que pone la mente a tal punto que entonces la gente no se puede concentrar en nada, Ujú, ¿sí? Y está realmente pasándola mal por el exceso de pensamientos negativos y obsesivos. Entonces, pues ahí la ujú, recomendación a veces son ansiolíticos directamente, pero por un determinado tiempo y de manera controlada. Ujú. ujú, También a veces se trabaja desde otras vertientes más holísticas, en donde se deja el ansiolítico hasta el último punto y se hace trabajo con meditación, meditación de diferente naturaleza, pero sobre todo ujú. empezando con ejercicios sencillos de respiración que le ayuden a la persona a estar cada vez mejor situada en el presente. Esa es una Ok. herramienta en donde hacemos ese primer trabajo para ver si se logra que la persona vaya bajando los niveles de ansiedad y que logre evitar la fase del ansiolítico, Ok. ¿sí? Que también Alejandro Niquel la recomienda, ¿verdad? La meditación. Y hay otros, están los ejercicios de respiración, pero también se puede trabajar con meditaciones guiadas para trabajar diferentes aspectos. Un tema importante a trabajar en estos casos es la confianza y la seguridad, ¿sí? Son dos Ujú. aspectos muy importantes a trabajar, la confianza y la seguridad. Sí, Mayra, adelante. Ahorita Gracias. que comenta Caro esto, se me vino a la mente también una parte donde habla la autora del libro de Generación Dopamina, de también lo peligroso que pueden ser ahorita tanto que medican con fármacos psiquiátricos. Yo creo que esa parte es bien importante. Ahorita que tú dices, Mayra, esta parte holística, yo creo que nosotros como terapeutas tenemos que apelar siempre como a lo holístico, Sí, porque no puedes poner una etiqueta ni decir vete con un psiquiatra, porque yo me doy cuenta que ahora una gente que está triste dice es que está deprimida y le dan pastillas. Y finalmente esas pastillas se pueden hacer una adicción. Entonces digo, creo que en esa parte nosotros como terapeutas tenemos que tener mucho cuidado de que al final si una persona quiere ir con el psiquiatra es su decisión. Yo siempre pienso que es decisión de la persona, porque ella habla en el libro de cómo de alguna forma, sobre todo dice que en Estados Unidos ya la cantidad de la gente está toda llena de medicamentos psiquiátricos y que vas perdiendo la humanidad porque te van bloqueando toda la parte emocional para vida de que funciones. Entonces dices, qué horror vivir como robot, porque esa es la verdad, ¿no? Entonces digo que me pareció muy interesante esta parte que está más, no, sí viene en el de la vergüenza al final, este tema de sí, los fármacos. Ujú. Y bueno, sí, sí pues menciona ya ves ella que ahora los de niños que eso. son inquietos, el otro día estaba yo leyendo que, por ejemplo, los niños que son muy inquietos, que corren mucho, que son niños muy inteligentes y ahora, según esto, son hiperactivos y hay que medicarlos. Y les cuartas toda su creatividad. Entonces digo, es bien peligroso eso, la verdad. Así es. Es que miren, yo creo que lo importante es realmente poder hacer un diagnóstico alterno muy ad hoc, ¿verdad? O sea, esto que decía Mayra de no etiquetar, justo es lo que dice Elizabeth Lucas, el diagnóstico alterno es eso, no es que no estemos detectando que hay problemáticas,
pero es desde cómo las describimos, ¿verdad? Para poder ir explorando e ir entendiendo hasta qué punto la persona está teniendo una problemática pues más significativa en relación con sus consumos, con sus comportamientos. Sí, también darnos cuenta de que hablar, poder hablar de las cosas que nos están impactando y afectando, ya es un gran alivio en muchos momentos. A veces eso ya baja y reduce la ansiedad considerablemente. ¿Mm? O sea, el poder tener una escucha que contiene, una escucha que no juzga, una escucha que está ahí en presencia, atendiendo, eh, prestando atención, realmente mostrando un interés genuino en lo que le está pasando a la persona, queriendo comprender cuál es su malestar, etcétera. Ya eso en sí mismo es un gran descargante de ansiedad, ¿sí? Y en la medida en la que también le van dando continuidad al proceso, pues lógicamente el beneficio va siendo mayor. Por eso esta parte que yo les decía que a veces estos tratamientos de 3 meses son buenos cuando la persona está en una crisis y que a veces el internamiento viene por parte de la familia o a veces porque el mismo adicto pide ayuda. Pero después el trabajo que hay que seguir haciendo en terapia es muy importante. Todo el proceso de seguimiento es fundamental. Es la parte más significativa en estos casos, porque implica, insisto, además de reconstruir, pues, esta forma de entender su propia historia, ir asumiendo poco a poco la responsabilidad de qué fue lo que le pasó que llegó a ese punto en donde se perdió totalmente, a tal nivel que ya no sabía ni quién era y que la mejor forma que encontró para vivir era así, en ese estado, cuando ya estamos ante problemáticas más profundas. Entonces, ¿cuándo sí y cuándo no sugerir un psiquiatra? Pues a mí me parece que en algunos casos es muy importante sí sugerir la atención psiquiátrica cuando la persona tiene un consumo a una sustancia altamente adictiva. ¿Sí? Porque las sustancias altamente adictivas tienen un impacto pues mucho más fuerte en toda esta parte del cerebro que estamos analizando, que se ve impactada. ¿Sí? Entonces es importante. ¿Sí? Adelante, Marisol. Y incluso, digo, no sé, me vienen muchas cosas, o sea, por ejemplo, Rol Medio, Rollo May, Ujú. o sea, a pesar de que es médico, en la angustia él está en contra de los medicamentos, ¿no? A menos de que sean realmente necesarios. Y en algunos tratamientos de desintoxicación, si viene el síndrome de abstinencia, pero sí dan, ay, es que ahorita no recuerdo el nombre del medicamento que lo dan como sustituto de la droga. Ujú. O sea, pero todo esto es controlado. Así es. Sí, es un tipo, o sea, por eso les digo que hay que ver, ¿sí? Hay que ver cuál es exactamente la problemática. Y ver si también son cuestiones también para poder ofrecer orientación cuando a lo mejor estamos atendiendo a alguna persona que de manera colateral se ve impactada por las adicciones, ¿verdad? Pero sí, en esos casos en donde hay un consumo de sustancias altamente adictivas, sí hay el acompañamiento psiquiátrico es más importante y por supuesto que en el caso de desintoxicación totalmente, ¿sí? Totalmente. Porque en las sustancias que son altamente adictivas
sí hay una alteración de la percepción. Entonces, pues más vale ser cuidadoso en ese tipo de situaciones. Y por supuesto que el acompañamiento psicoterapéutico es fundamental y en caso de ser necesario también el grupo, porque finalmente son espacios de contención, de autorregulación, de autocomprensión, de continuidad y de tener en ese momento en el que estás reconstruyéndote y que todavía no tienes muchos recuerdos de ti en una nueva época, sino que tu pasado inmediato todavía siguen siendo esos recuerdos. Esa es la parte de la narrativa, ¿sí? O sea, vamos construyendo una condición de la identidad de su historicidad. Entonces, en ese reconocimiento que vamos haciendo de la identidad nuestra, cuando estamos saliendo adelante de un proceso de desintoxicación y, por supuesto, de recuperación y rehabilitación, nuestro pasado inmediato no habla de una nueva identidad, estamos apenas construyéndola. Entonces hay que ir haciendo todo ese proceso de resignificación que le vaya dando raíz también a esta nueva, exactamente la meta. Sí, gracias Marisol, la metadón. Que le vaya dando raíz a este nuevo surgimiento. Ujú. Entonces, es como, yo lo veo así, es ni modo, hay veces que cuando uno se rompe un pie o te rompes una pierna o te rompes un brazo, no te queda de otra más que andar con muletas para poderte desplazar e ir llegando, ¿verdad? A las siguientes estaciones. Así lo veo yo en este sentido con ese tipo de soportes que vayan haciendo, que vaya siendo el desprendimiento en primera instancia con muletas. ¿Sí? O sea, estamos haciendo una rehabilitación desde el punto de vista también fisiológico. Se está rehabilitando el cerebro. Ujú. Entonces, hay que ir haciendo un acompañamiento amoroso desde muchas perspectivas para que el estilo de vida pueda ir generando nuevos hábitos, entendiendo que vamos y venimos, ¿eh? En los procesos de identidad no es siempre todo progresivo, a veces tenemos ciertas vueltas para atrás para recoger a lo mejor algo que dejamos por ahí olvidado o simple y sencillamente porque nos saboteamos. Esto está tremendo. Ujú. Entonces, se me hace muy importante el valor de la honestidad aquí porque hay que promoverlo. Sí, lo primero que tiene que hacernos sentido es el no volvernos a mentir nunca más, ¿verdad? O sea, el hablarnos con verdad, aunque esto duela. Entonces, por eso me parece que un pilar muy importante en el trabajo, en estos casos, es poder ir encontrando momentos que nos ayuden a que observen su vida cómo ha vivido el tema de la honestidad consigo mismo, ¿verdad? Por ahí hay una pregunta en las reflexiones, hay una pregunta ahí detonadora que les hago en relación con estos valores, con el valor de la honestidad y el valor de la verdad, porque me parece que son pilares bien importantes, no solamente en el trabajo con personas que han desarrollado adicciones, sino también con todo el trabajo terapéutico en general, ¿sí? Yo soy de esa postura, ¿verdad? Porque finalmente la persona que se traicionó a sí misma con la mentira fue uno, no es que les mientas a los demás. Lo más doloroso de todo esto es que te estás mintiendo a ti mismo, ¿verdad? En aras de satisfacer una problemática. Entonces, bueno, sí, adelante Marisol, por favor. Si ya ves que viene aquí esta pregunta de cómo promuevo estos valores en mis pacientes familiares,
Hace como un año y medio tenía un paciente, un hombre de 50 años, y él tenía muchas relaciones y ninguna seria, o sea, podía tener citas dos o tres chicas al día, y obviamente con todas tenía relaciones sexuales, o sea, sí era adicto al sexo. Y Ujú. hubo un momento en una sesión, digo, ya no recuerdo porque ya tiene año y medio, pero pero no les decía que tenía una relación con las otras. Y entonces él le cuestionaba qué le impedía ser honesto con las chicas. Ujú. Y eso fue una pregunta detonadora porque lo hizo reflexionar en que no solamente no era honesto con ellas, sino no era honesto consigo misma. Ujú. Y eso provocó que, pues ahora tengo una relación estable. Bueno, mira, es que es lo que te digo, sí se puede, sí me entiendes. Y creo que aquí con este ejemplo que nos pones, Marisol, yo creo que hay una parte que se vuelve bien importante y es como si nosotros realmente como terapeutas le tenemos fe al paciente, ¿no? Como para qué voy a atender este caso o para qué quiero esta relación terapéutica, qué es lo que a mí me está aportando esta relación terapéutica para que realmente logremos instalar ese círculo virtuoso. Porque de alguna manera también lo decíamos con este Nathaniel Branden cuando leímos a Branden, que él decía, hay que conectarnos con el héroe que toda persona lleva dentro. Y creo que eso tiene que ver con este ejemplo que estás poniendo ahorita, ¿no? O sea, cómo puede sí realmente reconstruirse. Sí, y él en algunas sesiones, él lo trae a colación, él me dice, ay, gracias a que me hiciste ver en la honestidad, eso me hizo cambiar y ahora soy honesto. Pero sí, como que esa palabra honestidad fue algo que lo cimbró mucho Ujú. en su trabajo. Sí, sí. Es que lo es, ¿sí? O sea, y realmente aquí ya ven esta mujer y quien lea el libro completo se van a dar cuenta cómo propone ella el método para la recuperación, ¿sí? Acaba siendo una propuesta más o menos metodológica para plantear un proceso de recuperación, en qué fases estaría, ¿verdad? Eso lo va poniendo hacia el final del libro. Pero por lo pronto el papel que juega la honestidad es fundamental en esta cuestión del relato autobiográfico, sobre todo para poder ir haciendo una resignificación también de todo el proceso, porque la idea es que la persona pueda entender qué es lo que la lleva a caer y a encontrar en ese nivel de consumo o en ese nivel de comportamiento eh, el, la, el alivio de qué. ¿Sí? ¿El alivio de qué? Entonces, o el alivio o la evasión, ¿verdad? O sea, hay una parte que es alivio cuando se trata de una sustancia como puede ser las endorfinas o la serotonina, que son realmente como baños de una sensación de mucho placer a nivel corporal. Sí, sí, claro, no te preocupes. Y por el otro lado, la dopamina, que también es es otro baño hormonal que genera una enorme sensación de actividad, ¿sí? Entonces, es nada más ir tras el efecto de eso, que dura poco realmente, porque lo que hace adicto es ese momento en donde es ese chispazo, ¿sí? Como un regaderazo de agua fría. ¿Cuánto aguantas un regaderazo de agua fría? Sí. ¿Sí? Así son los baños hormonales de estos neurotransmisores. Son efímeros. ¿Mm? Por eso es que se vuelve este comportamiento compulsivo adictivo. Lo mismo le pasa a las personas que tienen adicción al sexo. Ahí a veces es más complejo porque es todo un proceso de reaprendizaje también, porque ahí no es posible la abstinencia, ¿verdad? En el caso del consumo de sustancias, sí, sobre todo si son altamente adictivas, como la heroína, la cocaína, la morfina, las metafetaminas.
Bueno, el caso es que la idea es que la persona vaya desarrollando recursos y por supuesto que uno tener esta postura. A mí si me preguntan, oye, ¿tú me recomiendas ir al psiquiatra? Yo normalmente cuando me plantean ese tipo de preguntas, yo procuro regresársela. ¿Tú cómo ves la opción de ir al psiquiatra? ¿Verdad? Como para que escuche su postura en relación con eso. A mí me parece que si uno trae el run run de ir al psiquiatra, yo no lo freno. Simplemente les regreso la pregunta para que ellos vean las razones por las cuales están considerando que podría ser una buena idea ir con un psiquiatra. Porque finalmente también a veces uno no está dentro de la persona y no sabes exactamente cómo se está sintiendo. ¿Sí? Exactamente no sabemos cómo se está sintiendo. Y hay unos niveles de ansiedad que pueden ser muy deshabilitantes. Y lo mismo la tristeza, puede haber niveles muy deshabilitantes. Entonces, que el medicamento no es que lo resuelva, simplemente ayuda a estabilizar y si sigue adelante con su proceso terapéutico, tarde o temprano eh, se dejan. Lo que pasa es que también yo me doy cuenta, porque he tenido casos así, que la gente va con el psiquiatra, le recomienda que se tomen las cosas de cierta forma, hacen lo que se les da su regalada gana, por decirlo en el mejor francés que tengo, pero a veces ni regresan con el psiquiatra, se siguen tomando el medicamento como se les da la regalada gana, se lo cambian y se lo ponen como se les da la regalada gana y ya no tienen ningún tipo de vigilancia. ¿Cómo por qué? Ahí es donde se vienen las problemáticas, porque se empiezan a consumir medicamentos de una forma desordenada y sin ningún tipo de supervisión, ¿verdad? Pero Mayra, perdón, pero también los médicos mandan los medicamentos a diestra y siniestra. Yo he tenido pacientes que ya está así, pues va por otra cosa y le dice, es que me siento así y así, pues triste, ¿no? Y le mandan antidepresivo, ¿no? O está en el duelo de la mamá y no, estás triste, por eso te duele tal cosa, en la espalda, no sé. Todo lo relacionan con está triste y le mandan el antidepresivo. O sea, médicos así, y le pregunto, ¿es psiquiatra? No, es médico general o es Sí, ginecóloga, ¿no? Y entonces digo, bueno, ¿cómo es posible que cualquier médico se ponga a recetar así? Y la otra me dijo, no, pues es que me lo dio, pero no me lo he tomado. Pero me lo dio porque estoy triste, y porque me duele no sé qué, y dijo, es que, ¿qué te está pasando ahorita? No, acaba de fallecer mi mamá. Ah, no, estás triste, órale, ten. O sea, pues ¿cómo? ¿No? O sea, sí tengo, o sea, ahorita que comentó Mayra, Susana, esto, dije, no, pues sí, sí es cierto, así me ha pasado, tenía dos pacientes así, la ginecóloga y el médico general, ni ujú, psiquiatra siquiera, ¿no? Entonces, como que sí, también hay un poquito esta parte que no hay mucha responsabilidad, yo llamaría médica, ¿no? De los médicos, ¿no? sí. Perdón por comentar. Es cierto que está pasando todo esto ahora, porque también es que hemos bajado mucho la resistencia para aprender a manejar las emociones incómodas. Por eso el título de este libro de Heidegger, ¿no? En Auschwitz no había Prozac. O sea, como decir, ¿qué nos está pasando que tenemos este nivel de fragilidad humana? Que ya no somos capaces de sobrevivir sin necesidad de medicamentos, ¿verdad? Y entonces es en este libro donde ella hace de forma espectacular pues esta explicación de todas las cárceles mentales que nos van menguando. Y entonces finalmente las adicciones también son una cárcel mental, ¿sí? Son una esclavitud, o sea, esclavizan a la persona. Entonces, de alguna manera, además de que la esclavizan a un circuito de pensamientos en concreto, a estarse regodeando en un malestar concreto, a estar como reafirmando aspectos de su personalidad y de su narrativa identitaria a través de este comportamiento,
que después de hacer todo el proceso de deconstrucción, pues es ir viendo de qué se va a ir agarrando para poder ir limpiando e ir descubriendo nuevas formas de pensarse y de pertenecer, ¿sí? Entonces, aquí entra otro de los aspectos importantes de la identidad, que es el pertenecer. Una persona que está transitando en su caminar de las adicciones a las no adicciones, pues tiene que transitar porque muy seguramente su círculo de amistades a lo mejor estaba relacionado con eso o la relación consigo misma estaba muy minada por el consumo o el comportamiento adictivo por algún motivo, ¿sí? Entonces, pues los médicos, mira, no es correcto que estén dando ese tipo de indicaciones, pero ahora es porque también no hay esta capacidad de autocontención, ¿sí? Que de pronto es importante también tener capacidad para encontrar fortaleza en lidiar con las emociones incómodas, con el dolor emocional. Hay que aprender a lidiar con el dolor emocional. Mayra, Susana. Sí, justamente en eso estaba yo ahorita, pensando en esta parte de que yo creo que es importantísimo el autoconocimiento, como es tu autocontención y autoconocimiento, porque lógicamente en el estado de ánimo, pues puedes amanecer un día muy contento y al otro día no tanto, o hay personas que dicen es que llueve y a mí el llover me da tristeza porque a lo mejor me acuerdo de tal o cual cosa, y como dices, hay que aprender a que así es el ser humano, estamos llenos de emociones, ¿no? Y uno mismo tratar de conocerse para saber, a ver, cuando me pasa esto, ¿qué puedo hacer para realmente sentirme bien, ¿no? Pero no, ya, para sentirme bien, ¿qué pasa? ¿Me fumo un cigarrito de marihuana? No, pues no, ¿verdad? Sino buscar cosas que sean sanas para ti, ¿no? Ujú. Una entretención, o a lo mejor, por ejemplo, salir, ir a dar una vuelta caminando, en fin, hacer una meditación, como decías tú. Y yo creo que esa parte es bien importante enseñarles a los pacientes que tienen la capacidad y la fortaleza para lidiar consigo mismos. Porque sí, eso que dice Rosy es ciertísimo. Todos los médicos, sobre todo los médicos que no tienen ética, porque esa es la verdad, o que realmente son medios ignorantes, no saben exactamente qué puede pasar con una persona en que a veces ni siquiera saben su historia y nada más las medican. Sobre todo en estas partes que el Seguro Social o que el centro de salud entonces te toca. Hay médicos maravillosos, porque los hay, pero hay de todo, como en todas partes. Hay psicólogos buenísimos y otros unos charlatanes, ¿no? Como siempre. Ujú, Pero ujú. finalmente creo que sí es bien importante uno como terapeuta ser ético y también ver que es importante tú ayudarles a que se conozcan, a que Ujú. vayan aprendiendo a autocontenerse y a decir, la vida es así. La Ujú. vida no siempre va a ser puro estar en el limbo allá arriba, ¿no? Hay de No, todo. porque finalmente tampoco es que estén arriba, o sea, también esa es otra No, ficción, tampoco es que se la estén pasando bien. exacto. Es la evasión a través de estas sensaciones físicas, ¿sí? Que simulan un estado de bienestar, pero es un estado de bienestar muy superficial porque es solamente físico, no va acompañado de un bienestar psicológico y emocional, sino que se queda solamente en el terreno de lo físico. No, y luego Ahora, los bajones horribles que pueden no, tener. claro, los bajones, las crudas, en fin, bla, bla, bla. Miren, otra cosa que se me hace muy importante comentar es esto. Ya vimos un valor como es el de la honestidad, el papel tan importante que juega en esta reconstrucción de la identidad, ¿verdad? O sea, en esta reelaboración de significado de este tejido fino que tiene que ver con la subjetividad, ¿verdad? Es un trabajo, yo digo, es un trabajo quirúrgico de una fineza extraordinaria. Y por el otro lado está este sentimiento que habla ella de vergüenza prosocial, que es el otro capítulo que les comenté que leyéramos. Si no terminaron de leerlo, no se preocupen, lo leen después, vale la pena. Para la próxima semana queda solamente la película
y que vayan terminando las lecturas que hemos comentado y les voy a mandar nada más un segmento que me interesa mucho que revisen del libro de Elizabeth Lucas en donde habla sobre las dependencias, para que podamos ir redondeando el cierre de este primer módulo. Entonces, el tema de la vergüenza prosocial se me hace muy importante porque es también cómo aprovechar un sentimiento que tiende a pensarse desde lo negativo en un elemento que pueda funcionar como trampolín para darle un buen empujón a la persona para salir avante. ¿Cuál es esa parte de la vergüenza que puede resultar proactiva? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Prosocial. La vergüenza prosocial. La vergüenza, esa. Bueno, ¿por qué se vuelve proactiva esa vergüenza? Porque de alguna manera nos importa lo que de pronto piensen y sientan los demás por nosotros. Pero es un sentimiento que realmente es muy profundo, porque no es por el deber ser, sino porque también tocamos con el hecho de vernos en esa situación en donde estamos atentando tan cruelmente contra nosotros mismos y de pronto ver cómo eso produce dolor en el contexto en el que nos desenvolvemos y cómo nuestra manera de estar lidiando con las situaciones emocionales nos está provocando una relación con los demás destructiva, ¿sí? Es tomar conciencia de eso profundamente y sentir vergüenza, no lástima, vergüenza, ¿sí? O sea, es como una vergüenza que está ligada a lo que nos produce el pudor. Yo lo pongo en esta imagen. Se va a oír un poquito grotesco, pero siento que visualmente es muy, muy, muy representativa. Es como decir, te vieron los calzones llenos de caca. Qué vergonzoso, ¿no? O sea, como que a nadie, o sea, es como que te vieron así, te vieron lo más sucio de ti. Bueno, a lo mejor no llenos de caca, con un hoyito, así. O con un hoyito, ándale, o con un hoyito, Marisol, como lo quieras poner, ¿verdad? O sea, es como una cosa que tiene que ver con ese pudor de la dignidad, ¿sí? Esa es la vergüenza prosocial, que de alguna manera nos impulsa a salir de ahí en donde estamos metidos, porque nos cae totalmente el 20 de que sí somos responsables de lo que hemos hecho hasta ahora y sentir vergüenza por eso. Porque no fue mostrar tu mejor versión a personas que te importan, a personas que tenían un valor en tu vida, sino que vieran la peor versión de ti. Y tú ver eso, ¿no? Darte cuenta de eso. Entonces también hay un dolor ahí en la experiencia porque uno va viendo también como el rastro que va dejando esa identidad basada en el consumo de sustancias o de algún comportamiento adictivo. O sea, vas dejando un rastro. Y también ver cómo a veces las personas recuerdan a otros por esas anécdotas relacionadas con el consumo de las sustancias. Y decir, pues este es parte de los recuerdos que dejas, ¿va? Mayra, A ver, yo entendí esto de la vergüenza prosocial. Todo esto que tú explicas me parece como es la vergüenza normal que tiene uno cuando las cosas, cuando hace uno
algo que sabes en el fondo de tu conciencia que no estuvo bien, ¿no? Ujú. Y bueno, en este caso de las adicciones, pues eso es el tema que estamos hablando. Sí. Pero como que veo que, por ejemplo, ella habla de que los grupos, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos, sirven justamente porque como ves que los otros les pasa lo mismo o parecido a ti, tienes la fuerza como para poder decir lo que a ti te pasa y eso te libera. Cosa que, por ejemplo, lo escondes con la gente que te conoce, lo escondes a lo mejor con tu esposa, tomas escondidas, de que no me vean, toda esa parte, porque te da vergüenza, ¿no? Y ahí puedes hablarlo y puedes decirlo y eso ayuda. Ella es lo que dice que es una de las cosas que Alcohólicos Anónimos ayuda o grupos de autoayuda relacionados con adicciones, ¿no? De que son lugares donde tú puedes decir lo que realmente has vivido o has hecho, porque te das cuenta que no te juzgan y que todos de alguna forma, pues se puede decir que han caído en lo mismo que tú o en cosas muy parecidas o a veces hasta peores. Sí, claro, y que fíjate, tiene que ver con esto mismo que estoy señalando yo nada más que a la inversa, ¿verdad? O Exacto. sea, aquí es cuando tú te das cuenta de eso, ¿no? Como de esos lugares bajos en los que has caído. Acá y reconocerlo ante ti mismo, Ujú. ¿verdad? Y acá en lo de los grupos, por supuesto que también ahí está ese trampolín, pero que en algunos casos que tal vez van a ser la minoría, tiene el efecto contrario, ¿sí? Que es a la hora de escuchar semejantes dramones, decir, no, pues yo no tengo ningún problema, estoy re bien. Yo he conocido casos así. No son la mayoría, yo creo que son la minoría, pero que tiene el efecto contrario. No para todos, porque hay otros que sí, porque justamente logran identificarse y entonces algo que habían vivido como un drama interior se vuelve en algo público que es completamente liberador. En ese sentido, también el grupo como un espacio de contención emocional. Y no sé, también como pertenencia de, no estoy pasando Sí, esto solo. Hay sí, personas que saben lo que se siente, o sea, sí, o sea, de pertenencia, ¿no? totalmente. Y que tiene que ver con este otro aspecto de la identidad del que estamos hablando. O sea, finalmente empieza a tener una red de apoyo en donde ya su identidad no es el adicto, sino que su identidad es esta persona que se está buscando recuperar y que ya está dando pasos muy concretos para dejar atrás eso. Entonces ya también está haciendo acciones y está empezando a establecer relaciones con personas que no le retroalimentan eso, sino que le están empezando a retroalimentar otra forma de estar en la vida. Y eso se vuelve muy importante desde el punto de vista de la pertenencia como un rasgo importante de la identidad. Entonces sí, por supuesto. Y además, porque ahí es donde está empezando todo el proceso de reconstrucción de la vida, de los espacios sociales, del tipo de personas con las que te relacionas y de cómo ya hay un proceso aquí muy importante de ampliación de la conciencia. También otra cosa que le critican a Alcohólicos Anónimos en ese sentido es que se vuelven muy repetitivos los discursos porque es estar contando las mismas anécdotas una y mil veces y tampoco se trata de eso, ¿sí? Sí, adelante, Mayra, por favor. Y también otra cosa que yo he escuchado que no les gusta a veces de los alcohólicos, que hablan con muchas groserías. Y hay gente que no le gusta. Pues que Sí. también depende mucho, pienso yo, en qué tipo de grupo entras. Porque hay grupos en donde yo pienso que puedes ver que este grupo no te gusta, puedes entrar a otro grupo, ¿no? O a veces sales de esos grupos, por ejemplo, yo lo veo a veces, por ejemplo, las asociaciones religiosas, a unas personas les funciona y a otras no. Entonces, esta parte es bien interesante de ver cómo cada persona le sirven diferentes cosas, que como dijiste tú, no podemos generalizar.
de que a todos les sirve esto y No. a todos les sirve el otro no. Cada quien de acuerdo a su historia. Y hay personas que con una eh, promesa que hacen, por ejemplo, yo lo veo que van a la basílica y juran y aguantan un año sin tomar y vuelven a ir otra vez para volver ahí y ahí van y ahí se la van llevando, ya se la van llevando y cuando menos no caen en ese estar tomando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Tienen que estar yendo otra vez a jurarse, pero bueno, finalmente están haciendo algo sin ninguna ayuda, más que la pura promesa. Y también eso es muy loable, porque la verdad no se me hace nada fácil sin tú tener un apoyo psicológico, de acompañamiento, de contención de otra persona, porque van a a unas reuniones ahí que son, creo que cuando van a jurar y ya, es todo. Y bueno, pero eso es lo que quería comentar, que sí, Ujú. esto es muy único, como dices tú, Mayra, la unicidad es importantísima aquí. Sí, la unicidad es un tema clave y yo insisto, bueno, lo vamos a ver en el módulo 3, que es cuando nos vamos a meter más en el tema de los modelos y los tratamientos, los planes de intervención, todo esto. Ahora hemos dejado abiertas muchas cosas en relación con eso, porque finalmente no se puede ver la problemática sin vislumbrar como los principios de la atención, ¿verdad? Pero el módulo 3 quiero que profundicemos mucho en estos aspectos porque nos vamos a dar cuenta que cada persona desde su unicidad tiene que ir planteando también a veces su propia metodología de atención, en la medida en la que va tomando conciencia de su problemática y de dónde están sobre todo sus mayores áreas de oportunidad, ¿sí? Sí. Entonces, sí, por supuesto. Sí, y también otra cosa, bueno, levanto la mano, también otra cosa que creo que va a ser sumamente interesante ver la codependencia. Ah, no, eso ¿Verdad? en módulo siguiente, por En favor. modo, es en el que sigue, En el que sigue nos vamos a meter en el tema de la porque me parece codependencia, que también ya hemos dejado algunas cosas abiertas ahí. abiertas, pero que creo que en el módulo 2 vamos a profundizar y acabar de entender todo el enramaje que tiene la codependencia y sus múltiples cabezas, es como una medusa y sus múltiples cabezas de serpiente. Exacto, exacto. A ver, Marisol. Marisol. Sí, no, es que escuchando a Mayra Susana, ahí sí, por ejemplo, yo tenía una paciente que ella iba a un grupo, no porque fuera alcohólica, pero iba al grupo de alcohólicos y ella me decía que era como algo catártico, como que y literalmente usaba la palabra, mi monstruo sale. Ujú, Y ujú. entonces era para mí, dice, para mí es algo catártico. Y al estar aquí en terapia contigo es como algo ya más personal. Dice, puedo trabajar cosas que allá no. Allá era como Sí. así, escupir todo lo que tenía dentro. Y no sé, y en este momento reflexionando, o sea, ahorita en este momento me quedé pensando, bueno, ¿y qué le llevaría a hacer eso? Quizás también a exponerse, porque hay algo que manejaba mucho era el enojo y algún día lo manejamos y decía, ay, porque sí, como que quería ya, no quería, pero se dio cuenta en un momento dado, como cuando se enojaba, daba miedo a las otras personas y hacía que se alejara, ¿no? Pero sí, para ella el ir al grupo era catártico, sacaba su monstruo. Y, Sí. y otra cosa que dijo Mayra, la segunda parte que ya se me fue de, recuérdame que dijiste es otra cosa, Mayra, ¿De, de, de qué cosa? de las personas que De se los- van a curar. ah, Ujú. Ah, de las promesas. Y las promesas, yo creo que ahí es el valor, sí, porque dice, me voy a curar, porque también me ha tocado. Y entonces Sí. yo me quedo sorprendida esa fuerza de voluntad que tienen las personas, y yo creo que ahí es el valor de la fe, o no sé si Ujú. también de aquí se esté hablando del suprasentido, de ujú, eso Sí. más allá Ujú. de que me agarro para poder vencer. Sí. Y, Totalmente, Marisol, y totalmente me bien declaro, identificado. me llamo Marisol y me declaro codependiente. Ay, sí. No, totalmente, Marisol, o sea, totalmente atinado eso de suprasentido porque de alguna forma nos permite reconocer que somos valiosos a través de la relación que estamos estableciendo con lo trascendente y desde ahí tomamos la fuerza, ¿verdad?
Totalmente, totalmente, ¿sí? Y de hecho, Efrén también lo comenta en este texto que leímos, él habla de la importancia de esa reconexión con con el suprasentido. Ujú. Sí, 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 porque es como reconocer que mi vida es más valiosa de lo que yo mismo he sido capaz de reconocer y que es valiosa por el simple hecho de que me fue dada Ujú. y que ya eso le da un sentido a mi vida. Eso nada más. Entonces, claro, por eso te digo que cualquier método puede funcionar. Lo importante es reconectar a la persona consigo misma, porque donde se dio la desconexión es en el ser, en el sentido del ser. Ujú. De ahí que sea una neurosis noógena y hay que ver en qué casos hasta dónde está, si está en la frontera o si ya está en franca caída libre. Ujú. Sí. Ujú. Mari. Sí, solo quiero comentar que, por ejemplo, en alguna ocasión atendí a un paciente que fue conmigo por situaciones en las mucosas por fumar. Pero en la historia, pues ya él me comentó que también tomaba mucho y Ujú, que él, para dejar de tomar, cosa que no había logrado, para dejar de fumar, es que iba a la iglesia a jurar para ya ujú, no hacerlo y que juraba por un año. ujú, Y le dije, ¿cuántos años lleva haciendo ese juramento? Y me dice 7. Y le ujú. digo, pues a muchos años, le digo, oiga, y después de 7, ¿no cree que ya solo con decidirlo pudiera dejar de ir a la iglesia? Y entonces se compromete con usted, ya es mucho tiempo. Y se empezó a reír. Y me dijo, es que cada vez que juro, tengo una intención. Yo ya no le hice más comentarios, le dije, perfecto, si eso le funciona y eso le ha dejado pues esta buena experiencia, ya no tomar, ahora puede hacerlo para ya no fumar. Y me dice, es que quisiera, pero esa parte todavía me cuesta trabajo. Le digo, es exactamente igual, pero bueno, valórelo. Solo quiero poner esto aquí, Sí. ustedes que son las expertas, que Sí. Es que sabes qué pasa que a veces, o sea, híjoles, es difícil, o sea, todos tenemos estos comportamientos adictivos y necesitamos reconocer hacia qué los tenemos. Una persona que está dejando una adicción al alcohol, por ejemplo, o a veces a una sustancia adictiva, medianamente adictiva, la va a desplazar en un primer momento por otra. creo que, Entonces, por otra que hace menos daño aparentemente, mm, ¿verdad? claro. O que socialmente es menos conflictiva. Entonces, a lo mejor llega su momento en el que deja el tabaco, puede ser, ¿sí? Pero a veces pasa mucho eso. Puede ser el tabaco, puede ser el azúcar, puede ser el ejercicio, la vigorexia, o sea, el desplazamiento, ¿verdad? Por otra, en donde estamos vaciando, pero estamos como en una línea más sana Ujú, dentro de lo que aparentemente. cabe, ¿sí? Dentro Ujú, de lo que cabe. sí. Pero pues bueno, Sí, es un decir. sí. Pero es una situación que el mismo paciente a veces no sabe. No sabe que está Sí, que desplazando, está haciendo un que desplazamiento. está haciendo un desplazamiento, ¿no? Porque a veces lo hacen, del alcohol se van al dulce. Se les come mucho dulce y dicen, ¿por qué estoy comiendo tanto dulce? Porque ahí está. Claro, Está el asustar, mito, claro, y comiendo más dulce, el único daño que te haces es a ti mismo, ¿no? Porque te claro, puede subir la glucosa. Y en cambio con el alcohol también dañas a los demás por tu conducta. Ujú. Entonces, bueno, ahí es un problema. Pero Sí, bueno, aquí estamos, mira, ¿verdad? Para entender toda esta problemática que es bastante complicadita. sí. sí. Bueno, pues oigan, qué gusto haber estado con ustedes hoy en esta tarde. Creo que vamos redondeando algunas conclusiones. Me quedan pendientes dos fichitas de trabajo que les voy a mandar, que es la del sistema de recompensa para que puedan tener ese esquema ahí y la ficha de trabajo también de lo de la identidad para que lo tengan bien identificado en sus diferentes elementos, porque vamos a estar aludiendo a él también en el siguiente módulo.
Y finalmente, pues que si tienen chance, vean la película de El Requiem por un sueño, para que vean lo que implica, a lo que me refiero, lo que implica cuando ya están en caída libre, o sea, cuando ya entraron realmente en una neurosis noógena. Y también, pues, de los libros que quedamos, que estaban sugeridos para este módulo, pues también traigan sus anotaciones y todo esto. Yo mandaré nada más la pequeña anotación para la lectura de este pequeño apartado de las dependencias, que me interesa solamente que revisemos eso para que podamos tener ese panorama también integrado a la visión de lo que hay detrás de las adicciones. Ok. Bueno, pues entonces nos vemos Adiós la a próxima todas. semana. Gracias. Que Que estén muy tengan buen bien. descanso. Hasta Buena luego. semana. Buena semana a todos. Gracias, Buena igualmente. semana. Hasta Gracias. luego. Gracias.